Guys, welcome again. My name is Alexander Moreno, and in this opportunity, we're going to be studying this topic that is easy, but it has some complicated things that I want to explain you today. This is simple past. Okay, you know that simple past is the time about the things that already happened. Okay, we use the simple past to talk about situations or actions that happened in the past. ¿Vale? Utilizamos el simple past o pasado simple para hablar de cosas que ya sucedieron en el pasado. It doesn't matter if it's an specific time or not. No importa si estas acciones sucedieron en un tiempo específico o no. Okay? But before talking about the verbs, we have to talk about the verb to be. Okay? The verb to be has a structure. Remember that in simple present, the verb to be has two forms. Okay? Three forms, I mean. It has I am, you are, and for the third person, is. Okay? So we have we are and they are. But basically, it has three forms in the present simple. But in simple past, it has just two forms, was or were. When do we use was and when do we use were? We use was, okay, with I and the third person, he, she, it. We use was. I was, he was, she was, it was. Utilizamos el was con el pronombre personal yo y con el de la tercera persona. He, she, it, él, ella o eso. Were we use with the rest of the personal pronouns. Nosotros utilizamos el were con el resto de los pronombres personales. You were, we were, and they were. This is the affirmative form. What about the negative? In past simple with verb to be, we don't need auxiliaries. ¿Vale? En pasado simple con el verbo to be no necesitamos auxiliares. It's the same that present simple with the verb to be. Lo mismo que el presente simple con el verbo to be, no necesitamos auxiliares para negar. What do we use? We use the word not. So in this case, we have the contractions. Wasn't, which is was not. You weren't, which is you were not. Well, and in this case, with the rest of the personal pronouns. For example, he wasn't is he was not. We weren't, we were not. Okay? So the interrogative form is the same structure as simple present with the verb to be. We have to change the position, okay, between the personal pronoun and the verb to be in past form. In this case, let's do it with I was in affirmative, was I in interrogative. You were, affirmative, interrogative, were you. Okay? So, in the same case with the rest of the personal pronouns. The formation of the simple past. ¿Ok? Ya hablamos un poco de lo que era el presente simple con el verbo to be. Ya eso es importante que lo sepamos. Ahora, ¿cómo se forma el pasado simple? ¿Ok? When we talk about past simple, what is on our mind immediately is regular and irregular verbs. Okay, los verbos regulares y los verbos irregulares. Regular verbs, they have a rule. Ellos tienen una regla. What's the rule? The ed ending. Okay, esta palabrita que está aquí, la finalización ed. All the verbs that we have, or that we put in the past form, we have to add ed at the end. Todos aquellos verbos que nosotros coloquemos en su forma en pasado, que sea regular, obviously, tenemos que agregarle ed al final. For example, we have play, played, install, installed, work, worked, start, started, look, looked, earn, earned, want, wanted. ¿Ok? ¿Por qué son verbos regulares? La misma palabra lo indica. Regular viene de regla. ¿Ok? Vienen regulados. Vienen con cierta reglamentación. Y esa reglamentación pues debemos seguirla para formar el pasado en simple past. Ahorita veremos algunos ejercicios y algunos ejemplos. What about irregular verbs? Aquí es donde se complica un poco la cosa. Because these verbs don't have a rule. They have special forms. Estos verbos no tienen una regla especial.
¿ok? Tienen de una forma especial, es decir, no siguen reglas, ¿vale? ¿Cuál es el complique? You have to learn, you have to memorize. Tienes que aprendértelo, tienes que memorizarte. For example, do no es do it, sería did. Be, el verbo to be como lo vimos anteriormente, es un verbo irregular, sería was o were, dependiendo pues del pronombre personal o del sujeto de la acción. Have cambiaría a had, ojo con eso. Go sería went, say, said, buy, bought, come, came. Y así como esto hay una cantidad de verbos que debes aprenderte. Te doy un ejemplo, el verbo correr, run, el pasado es ran, ¿ok? El verbo cantar, sing, el pasado es sang, ¿ok? Así como esos verbos también hay muchos más. Aquí tenemos, digamos, una tablita de los verbos regulares, ¿vale? No son todos, pero digamos que es para que nos guiemos un poquito de eso. Si te das cuenta, todos terminan con ed al final. If a verb ends in e, si un verbo termina en e, como por ejemplo agree, arrive, what we have to do is just add d. Lo que nosotros hacemos normalmente es agregarle una d al final, ¿vale? No necesitamos agregarle otra e, ¿ok? Y después la d, ¿vale? Bien. Let's continue. The present sentence. ¿Ok? Vamos a ver una comparación entre lo que es el presente y lo que es el past tense. ¿Vale? Una oración en pasado. En días anteriores hablábamos que el simple present nosotros decimos, por ejemplo, he works on Sunday. Él trabaja los domingos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando esta oración yo la quiero cambiar a su forma, pero en pasado? Lo que tengo que ahí es alterar simplemente el verbo work. Recuerda que aquí está conjugado en tercera persona. Acá no vamos a tener en cuenta la tercera persona. La conjugación del ed va a ser para todas las personas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo digo, I worked on Sundays. Yo trabajé los domingos, ¿ok? Entonces, ahí está el primer cambio en cuanto al presente con el pasado. ¿Listo? Entonces, conclusión. Siempre que nosotros hablemos en simple past, no importa si es tercera persona o no, a excepción del verb to be, en past, en present, en past simple, que es was. El de resto, todos los verbos van con ed. O bien sea su forma irregular, van con todas las personas conjugados en la misma forma. ¿Ok? Yo puedo decir I worked, yo trabajé. You worked, tú trabajaste. She worked, ella trabajó. He worked, él trabajó. Y la misma terminación para todas las personas al momento de conjugarse en simple past. Vale. Acá tenemos una reglita muy similar al simple present. ¿Vale? ¿Qué tenemos acá? Si te das cuenta, en simple present nosotros decíamos he doesn't work on Sundays. Él no trabaja los domingos. Pero si yo quiero poner eso en su forma en pasado sería él no trabajaba o no trabajó los domingos. ¿Qué está sucediendo? Si te das cuenta, el verbo va a mantenerse igual. Quiere decir que se sigue cumpliendo la regla de que cada vez que yo utilizo un auxiliar, el verbo va a estar sin alteraciones. ¿Por qué? Porque ya la regla de pasado la estoy aplicando sobre el auxiliar. Entonces, did, que es el pasado de, bueno, did, que es el pasado de do. En este caso sería didn't, porque sería forma negativa. Y si te das cuenta, todo tiene un poco más de sentido cuando miramos la pregunta. Mira que el do, el does que está acá, se convierte en did, ¿vale? Y el verbo queda igual. ¿Por qué? Porque ya utilicé la regla sobre el auxiliar. Did he work on Sundays? ¿Trabajó él los domingos? Veamos un poco lo que es la conjugación de lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, tomemos el verbo caminar, walk. Vamos a conjugarlo en pasado. I walked, you walked, he, she, it walked, we walked, you walked, they walked. Si nos damos cuenta, el verbo está conjugado tal cual está en su forma en pasado con ed al final, es un verbo regular, ¿ok? En todas o en todos los pronombres personales, in all the personal pronouns. So what happens when it's negative? When it's negative, we have to use the auxiliary did in the negative form, did not. With the contraction is didn't, ¿ok? ¿Vale? Con la contracción es didn't o did not. Tú puedes decir I did not walk or I didn't walk. It's the same, ¿vale? Si te das cuenta, lo comparas con lo que tenemos en la primera columna. El walk no tiene alteración. ¿Por qué?
porque ya apliqué la regla sobre el auxiliar. Es decir, ya coloqué el auxiliar en pasado, no debo colocar el verbo principal de la oración en pasado. La forma interrogativa, iniciamos con el auxiliar did y el verbo. Al final, entre el verbo y el auxiliar debe ir el sujeto. ¿Vale? Did you walk? ¿Vale? Auxiliar, sujeto, verbo. El verbo, de igual forma, como les digo, chicos, no va a estar alterado. Conclusión, cada vez que nosotros utilicemos un auxiliar en simple past, los verbos van a estar en su forma base. No van a tener alteración. Ok, guys. Hablemos un poco de lo que son los verbos irregulares. They don't follow any rule to form the past form. No siguen ninguna regla para formar la forma en pasado. You have to learn. ¿Vale? Tienen que aprenderse estos verbos. Aquí hay muchos. Por ejemplo, bring, brought, que es traer, ¿vale? Build, construir, build, ¿vale? Buy, bought, comprar. Catch, cough, atrapar. Feel, felt, sentir. Bueno, esta tercera columna que ustedes están viendo aquí es para el participio pasado. En este momento no las vamos a tener en cuenta, pero sí se los recomiendo que vayan aprendiéndose, porque esto lo utilizaremos mucho en los tiempos perfectos, es decir, presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, etc. ¿Cómo sería entonces la comparación entre una oración en simple present con un verbo regular y una oración en simple past con un verbo regular? ¿Vale? Si no entendiste un poco lo que pasaba en el ejemplo anterior con los verbos regulares, yo creo que acá lo vas a entender un poco más. Ok, for example, I go to work by bus. Yo voy al trabajo en bus. ¿Vale? Mira qué sucede acá. Yo no digo go, o sea, le agrego ed. No, porque el verbo go es irregular. El pasado de go sería went. Entonces yo diría, I went to work by bus. Mira lo que sucede con la forma negativa. I don't go to work by bus. Yo no voy, en simple present, no voy al trabajo en bus. Mira cómo es en simple past. I didn't. Vale, utilizo el auxiliar y mira lo que sucede acá, go. Yo no digo I didn't went. No puedo poner los dos verbos en pasado. Debo colocar el auxiliar en pasado y el verbo principal en su forma base. O en presente, como lo quieran llamar. Para que, digamos, entendamos un poco más. I didn't go to work by bus. Y en la pregunta, did you go? ¿Vale? Utilizamos el auxiliar did. Que did you go to work by bus? And that's it. Y eso es todo, chicos. So, here you have how we conjugate those verbs. For example, in the affirmative, we use the verb in the past form. I went, yo fui. You went, tú fuiste. He, she, it went. ¿Vale? Él, ella o eso fue, fueron. We went, nosotros fuimos. You went, ustedes fueron. They went, ellos fueron. ¿Vale? Cuando lo posamos a negativo, in the negative form, we have to use the auxiliary. I didn't go, ¿vale? The verb change to its base form, cambia a su forma base. Go, 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 go en todos los pronombres. Y lo que vamos así únicamente a negar o a poner en pasado de forma negativa es did, the auxiliary. ¿Ok? It's the same in the interrogative form. So, by finishing, here we have, guys, the usage, the functions. Aquí tenemos las funciones. Ya no había hablado de eso. Ya habíamos hablado un poco de la parte gramatical, así que pues aquí tenemos eso. Funciones. The first one, actions completed in the past. So we use the past simple to talk about actions completed in the past. Acciones que ya terminaron en el pasado. For example, Columbus sailed to America in 1498. ¿Vale? Colombo navegó hasta América en 1498. My father died last year. Mi padre murió el año pasado. We crossed the channel yesterday. Nosotros cruzamos el canal ayer. Segunda función. Actions that happened over a period of time in the past. ¿Vale? En este caso aquí sí, digamos, especificamos el momento. ¿Vale? Y digamos que acá está en un año, ¿vale? La acción ya terminó en ese año, pero acá es un poco más específico. John worked in Barcelona for 2 years. John trabajó en Barcelona durante 2 años. Vale, aquí hay un errorcito. Que es I lived. Okay? I lived in Ruby for 10 years. ¿Vale? Number 3. Habitual or repeated actions in the past. ¿Vale?
acciones habituales. Generalmente para este último punto nosotros utilizamos la expresión used to. Por ejemplo, para hablar sobre rutinas en el pasado, yo digo, yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. Quiere decir que solo hago temprano. Entonces, I am used to. Pero bueno, esta normalmente no lo utilizamos, pero sí es importante que lo sepan, ¿vale? I was a child. When I was a child, okay, we always went to the cinema, ¿vale? Cuando era pequeño siempre íbamos, ¿vale? Al cine los fines de semana. When I lived in Rubí, I never visited my family. Cuando yo vivía en Rubí, nunca visité mi familia, ¿vale? Son acciones que puede que sean negativas o afirmativas, pero que eran, digamos, repetitivas. Finally, sometimes expressions that we use to identify past tenses. Yesterday, last week, last month, last year, last decade, ago, 2 weeks ago, 3 years ago, a moment ago, 1 day ago, etc. When plus past, ¿vale? Esto es importante también. When I was a child, ¿vale? El past quiere decir que la oración viene en forma en pasado. Cuando yo era niño, when I lived in Tortosa, cuando yo vivía en tal cosa, sucedía tal cosa. Entonces, eso que sucedía va en simple past, ¿vale? For example, when I was a child, I had a ball. Cuando yo era niño, tenía una pelota, ¿vale? Esa tenía una pelota es la oración que va en pasado simple. So here we have some examples. Marco Polo traveled, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos tanto con verbos regulares and irregular verbs, ¿vale? En affirmative. Marco Polo traveled overland to China in 1275. Vasco da Gama found a sea route to India. Encontró una ruta hasta la India en 1498. Ferdinand Magellan sailed around the world in 1521, ¿vale? Navegó alrededor del mundo, ¿vale? Aquí tenemos, si te das cuenta, verbo irregular, verbo irregular. Este es el pasado del verbo find. Sail es un verbo regular, es el pasado de sail. Explore también es un verbo regular. Reached, verbo regular, termina en nd. Climbed, verbo regular. And land, verbo regular. Okay, ahí hay algunos ejemplos, pueden mirarlo con más detenimiento. Y aquí hay algunas oraciones que podemos corregir. Por ejemplo, Neil Armstrong found a sea route to India. ¿Okay? Entonces, Neil Armstrong no encontró una nueva ruta. ¿Qué fue lo que hizo Neil Armstrong? Creo que Neil Armstrong pues, fue el primer hombre en aterrizar en la luna. Entonces, por acá están las correcciones. Chicos, pueden verificar el video. Neil Armstrong didn't find a sea route to India. He landed on the moon. Okay? Guys, that's all for today. So, I hope you to enjoy this video. And let's see each other in class. Nos vemos en clase. Hasta una próxima ocasión.